Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy tenemos la santidad de Dios versus su misericordia. Y tenemos la palabra en el evangelista Mateo. Vamos a buscar la escritura. El evangelista Mateo. Vamos a tener la palabra. El capítulo 9, el versículo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. ¿Ah? 9, 10. Bien. Leemos en el nombre de Jesús. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Imperativo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy amable. La santidad de Dios versus su misericordia. Misericordia es dar un trato compasivo a otra persona más allá de sus méritos. Porque como la misericordia es una manifestación del amor de Dios, pero a la vez es un atributo comunicable, si alguien es misericordioso, le da un trato a la gente más allá de lo que la persona se merece. Yo sé que para muchos creyentes es un poquito difícil entenderlo, porque hay gente que saben darle a los demás lo que se merecen. Por eso son capaces hasta de maldecir. Estando en una congregación son capaces hasta de maldecir, porque le dan a la gente lo que la gente se merece. Cuando se tiene misericordia, le da a otra persona más allá de lo que la persona se merece. Tener misericordia es ser solidario con aquellos que padecen necesidad. Ese es el concepto. Cuando alguien tiene empatía con el que padece necesidad. Una persona tiene una crisis X o Y. El que es compasivo, el que es misericordioso, lo asiste, lo ayuda. Muchas veces no tiene para ayudar, pero busca para ayudar al que tiene necesidad. En cambio, hay personas que le gustan darle al que no tiene necesidad. Le gustan darle al que tiene, porque andan buscando retroalimentación. Alguien que me pueda devolver lo que le doy. Esa es una dinámica interesante. Ahora, si somos capaces de compartir con el que padece necesidad, es una demostración de compasión, de misericordia. Para los hebreos, la misericordia, según ellos la veían, además del deseo de compartir, tiene que ver con una dedicación incondicional, de dar todo de sí mismo. Así lo veían los hebreos. Dar todo de sí mismo.
Y también habla de generosidad sin límite. Cuando uno es tan generoso que no tiene límite. A eso se refieren. Y también a dar todo de manera incondicional. Si sometemos eso a la naturaleza humana, nos damos cuenta que parece que están hablando de Cristo. Aleluya. Así veían los hebreos de la misericordia. La misericordia de Dios también se llama compasión. Es la manifestación de amor de Dios hacia el que está sufriendo la consecuencia del pecado. Si alguien está sufriendo la consecuencia de su propio pecado, que con libertinaje lo hizo, el Señor tiene compasión. Se compadece. Y la gente se pregunta, ¿cómo un Dios tan santo puede tener tanta misericordia hacia los pecadores? Una gran pregunta. ¿Cómo un Dios tan santo puede ser tan misericordioso con los pecadores? Uno reflexiona y dice, pero la pregunta es interesante. ¿Cómo es que un Dios tan santo, pueda ser tan misericordioso? Porque Dios es amor. Y la misericordia es una manifestación del amor de Dios. Y Él es santo, pero Él es amor. Y todo lo que Él es, lo es de manera perfecta. Y si Él solo fuera santo y no fuera amor, no estuviéramos aquí. Porque Dios posee equilibrio en sí mismo por medio de sus atributos. En un momento exige santidad. Nadie puede acercarse a Él por su condición. Y entonces Él crea los medios para que el ser humano se pueda acercar. Y así se manifiesta la misericordia de Dios por medio de Cristo al ser humano perdido. Para nosotros poder entender la misericordia de Dios, tenemos que mirar a la cruz. Inclusive, si las personas que están sentados en las congregaciones miraran la cruz, fueran diferentes. No se adueñaran de asientos, no se adueñaran de cosas materiales, dejaran que la palabra fluya a través de ellos, no fueran tan incomprensivos, no menospreciaran a los otros, no limitaran el conocimiento que Dios le ha dado para dárselo a la gente, porque no miramos la cruz. En la cruz nosotros vemos un reflejo de la misericordia de Dios. Y está expresado en el texto bíblico que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera nos amó? Hay un concepto práctico y fue que entregó a su Hijo. Y lo hace porque amó la humanidad y tuvo misericordia del ser humano que estaba perdido, sin Dios y sin esperanza, que no tenía salida su condición. Y Jesús voluntariamente lo hace. Y mientras Él está orando en el templo, se manifiesta su misericordia a nuestro favor. Que la Escritura establece que el sudor era tan espeso que cuando caía era como caen gotas de sangre. ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Qué vivía Jesús? Sus vasos capilares se rompían. Y su sudor se mezclaba con la sangre y caía mientras estaba allí orando. Y él le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Hay alguna otra manera, Padre, de yo hacer el trabajo? El texto termina convenciéndonos a nosotros de que Jesús aceptó la voluntad de Dios que había sido establecida previamente. Y eso lo hizo por nosotros, eso es compasión.
porque no había otra salida que no sea Jesús para la salvación del ser humano. ¿Quién da a su Hijo para que sirva a pecadores? Solamente el Señor, que es misericordioso. Se dio a sí mismo, dio todo de sí para salvarnos a nosotros. Si lo podemos entender eso, entonces entendemos el concepto misericordia. Si alguien puede entender a Jesús en la cruz, su propósito y nuestra condición, entonces entenderá el concepto. Ahora, existe lo que se llama el intervalo de la misericordia y existe lo que se llama la activación de la misericordia. ¿Qué consiste el intervalo de la misericordia? Se supone que si Dios ha existido siempre y existirá siempre, Él es eterno, sus atributos son eternos y sus beneficios también. Punto importante. Ahora, la misericordia no siempre yo la entiendo y no siempre yo la recibo, aun cuando Dios la tiene. Es fácil. Yo puedo amar a alguien, pero si esa persona no me corresponde, aún el amor que yo le tengo, esa persona no puede disfrutarlo porque no me corresponde. Y yo no tengo la libertad para expresar ese amor porque no soy correspondido. O sea que Dios, aun cuando es misericordioso, no siempre la gente son recíprocos en el amor, no son receptivos a la misericordia y Dios la tiene, pero la gente no la disfruta aun cuando recibe sus beneficios y no sabe que lo está recibiendo. Y entonces la misericordia con relación al ser humano está muy ligado al intervalo de la vida. Cuando nosotros nacemos, hay un compromiso de Dios con todo ser humano que pisa tierra y entonces se abre el intervalo de la misericordia. Y ese intervalo de la misericordia se cierra con la muerte del ser humano. Todo el tiempo que el ser humano tiene en la vida, lo tiene para disfrutar la misericordia de Dios. Si no lo hizo, se cierra con su vida. ¿Cómo yo puedo activar la misericordia de Dios si Él es misericordioso? Yo puedo activarla a mi favor cuando yo abro mi corazón para que el Señor sea receptivo conmigo y yo con Él. Porque las misericordias están ahí. Es parte de Dios y de su esencia. Pero yo tengo que aceptar su misericordia para conmigo. Y Él me va a beneficiar por medio de la misericordia, aun cuando yo no sea receptivo con Él. Pero yo no voy a darme cuenta de eso. Porque mucha gente cree que por sus méritos. Mucha gente cree que es porque alguien lo está favoreciendo. Y no han entendido que es por la compasión de Dios que aún viven. Porque nosotros sobrevivimos y estamos en pie solamente por su misericordia. ¿Qué dice Romanos acerca de esto? En Romanos 5:7 el texto sagrado dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas pudiera ser. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo recibimos la misericordia de Dios? ¿Cuando estamos en la iglesia? Cuando el Espíritu Santo ha dado la respuesta en la gracia como garante del pacto de gracia para santificarnos, regenerarnos. Ya cuando estamos regenerados, no es así. Es en nuestra condición de pecado
cuando se manifiesta la compasión de Dios. Y entonces por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, él le dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero en la iglesia hay mucha gente que se cree bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay gente buena. Inclusive, cuando le dicen a Jesús, maestro bueno, Él lo rebota. No hay ser humano que pise tierra que sea bueno, le dice. Bueno solo mi Padre. Pero el ser humano se cree bueno, bueno para pecar. Y si usted se lee el capítulo 1 de Romanos, Romanos lo describe el ser humano como si fuera serpiente, enemigo de Dios. No hay quien haga lo bueno. O sea que lo que somos, lo somos por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, no por tus bondades. Y nadie podrá conquistar el corazón de Dios que no sea por recibir a Jesús por medio del arrepentimiento. Porque no hay uno que pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios sino Cristo. De manera que no éramos buenos, sino que el Señor nos encontró en una condición de pecado, desobediente, prófugo de la justicia de Dios, y tuvo compasión de nosotros. Eso es lo que establece el texto sagrado. Y Romanos 5:10, él dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Ojo con esto. Porque si siendo enemigo, subraya enemigo, nosotros éramos enemigos de Dios. No queríamos saber nada de lo que tenía que ver con Dios ni con su palabra. Eso es misericordia. Que siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Y es bueno que entendamos el concepto, la diferencia entre reconciliarse y tener misericordia. Porque para ser misericordioso no se pone condición, pero para reconciliarse sí. Usted es misericordioso, usted tiene compasión con el que está en sufrimiento y lo asiste. Ahora, si usted se va a reconciliar con alguien, usted tiene derecho a poner condiciones de reconciliación, pero para compadecerse no. Porque lo que va a provocar la misericordia en usted, la compasión en usted hacia el que está en sufrimiento es justamente la crisis que la persona está viviendo. Y usted no puede poner condiciones para compadecerse del que está en sufrimiento. Ahora, para reconciliarse sí. De hecho, el Señor también puso norma para la reconciliación. Él lo estableció. Nuevo pacto, hizo un nuevo pacto en su sangre. El pacto de gracia. Y tiene un garante que dijo, yo lo preparo, yo lo transformo para que puedan permanecer en la gracia. Refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces hay condiciones. Y hay garante para reconciliarse, que no es lo mismo que tener compasión de alguien que esté en sufrimiento. Usted puede compadecerse y servir a alguien, aun cuando esa persona no quiera saber de usted. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y nos da una palabra de confianza, de que nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y que ya hemos sido reconciliados por Él, por medio de Cristo, y que deberíamos tener seguridad de salvación. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Si no tiene seguridad de salvación, lo único que necesita es arrepentimiento.
Bendito es el nombre del Señor. Si cree que se te pierde en el camino, o si alguien te puncha mientras está orando y la pierde, no es bíblico. La Biblia dice que nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Y si nadie te puede arrebatar de su mano, entonces ¿cuál es el miedo? Ajá. ¿Quién va a entrar la mano a donde está el Señor y le va a decir, dame eso, y arrebatárselo de su mano? No hay manera. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que no está en Cristo. Y como no están en Cristo, no tienen seguridad. Nadie puede arrebatarme a mí de la mano de Dios, no sea a ti. Es universal el concepto. Todos los que estamos en Cristo, le pertenecemos a Él y nadie puede arrebatarnos de su mano. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por la vida de Cristo somos salvos. Y la salvación no es del futuro, la salvación es ahora. Porque es un regalo que a Cristo le costó, pero nos ha traído. Bendito es el nombre del Señor. De manera que la misericordia es un atributo comunicable. O sea que está como eco o reflejo de la naturaleza de Dios en el ser humano. Como Dios es misericordioso, también el ser humano puede ser misericordioso. Si en verdad usted ha saboreado la misericordia de Dios, debería reproducirse en usted. Porque el amor de Dios viene de manera vertical y choca nuestra cabeza y luego se convierte en horizontal. Si tengo el amor de Dios, si tengo su misericordia, si tengo su gracia, si tengo su paciencia, entonces se refleja en el trato con los demás. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 20, él hace una cita. Él cita la Escritura en el libro de Proverbios. Proverbios 5:21 dice que Pablo está citando en Romanos 12:20. Él dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascua amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Qué dice Pablo citando ese proverbio en 12:20? Él dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y le añade, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos al proverbio, que es el texto primario que Pablo cita. ¿Qué está diciendo? La misericordia como atributo comunicable. Yo sé que mucha gente no saben quién es quién porque no conocen a Dios. Si conocemos a Dios, somos capaces de darnos cuenta quién tiene a Dios. Juan habla de la unción del santo. Como el Espíritu de Dios nos enseña quién es quién. Pero fíjese que el que conoce la Escritura, por eso es que los inconversos son tan certeros y dicen fulano, fulana, no es nada. Porque hasta los inconversos saben, conociendo la Escritura, quién es quién. Y entonces, como atributo comunicable la misericordia se refleja aquí. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tú tienes una persona que te aborrece, que te ha perseguido y se ve en una situación de crisis, no le pague como merece. Aleluya. Sino que si tuviera pan, aprovéchate para darle pan. Aunque te aborrezca, tú tienes que tener misericordia porque Dios está en tu corazón. Y entonces la palabra es, si es que Dios está en tu corazón, si es que tú eres salvo, si es que tú has sido transformado, si es que tú eres hijo de Dios. Entonces la dureza del corazón de la gente le dice a usted quién es salvo y quién no.
Usted no está para saber eso, usted está para saber lo suyo. Y saber que usted va para el cielo, pero alrededor suyo usted no está ciego como para saber quién es quién. Si tiene el corazón duro, no vive la Escritura. Y la gente salva vive la Escritura. Aleluya. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Le dice. Y entonces el proverbista hace un comentario interesante a este mandato. Y dice que amontona ascuas sobre su cabeza. Ese tratamiento hace que la persona entre en crisis. Por eso es que el apóstol Pablo, citando ese proverbio, le añade que tenemos que vencer el mal con el bien. Porque la única manera de hacerle saber a la gente que nos aborrece que nosotros tenemos a Cristo es sirviéndole. Amontona sobre su cabeza el contexto de ascua o fuego. Eso es juicio. Eso es un llamado a reflexión que cae sobre la cabeza de aquel que te aborrece cuando ve que tú le sirves. Sencillo. Esa es la misericordia como atributo comunicable. Aleluya. Y si no eres capaz de parecerte a Cristo, entonces, ¿a quién sirves? Porque el que le sirve a Cristo se parece a Él y lo hace en toda circunstancia. No así la hermana muy espiritual en la congregación que recibe la visita de una persona andrajosa, una persona que está en crisis y va a su casa y se para en la puerta de su casa y le pide agua. Y ella, que se considera muy espiritual y con un gran discernimiento, la mira a los ojos y hace un análisis espiritual. Y le dice, esos espíritus que están en ti me están pidiendo agua, pero yo no le doy agua a demonio. Muy espiritual. Es tan espiritual que se le olvida que aun cuando tuviere algún espíritu, si es que lo tuviere, tiene una necesidad. Y que esa necesidad debe ser saciada. Ni siquiera la aborrecía, sino por su apariencia física. Una persona que no está vestida como nos gusta a nosotros, que la gente se vista para que se acerque a nuestra casa y se asocie con nosotros. Una persona que está en precariedad se acerca. ¿Cuántas gentes espirituales hay en las congregaciones que alaban al Señor cuando aquella gente que lo aborrecen están en sufrimiento? Y le dan gracias a Dios. Le dan honor a Dios. Me está pagando lo que me hizo. El Señor se está vengando. Con los siervos de Dios no se pueden meter. Y no se compadecen. Ahora, apliquemos ese mismo fenómeno a nuestras vidas. Si el Señor nos aplicara eso a nosotros, ¿estaríamos aquí hoy? No estaríamos aquí. Ni siquiera tuviéramos la oportunidad de servir a Dios, porque ¿cuándo tuvo misericordia de nosotros? Cuando nosotros provocamos nuestra propia condición por causa del pecado, por causa de la rebeldía. Aún así, Cristo mostró su amor para con nosotros. Y entonces el texto sagrado quiere llevarnos a nosotros a la madurez. Creyente maduro, que en vez de desear que la persona vaya al infierno por causa de su pecado y de la maldad y porque lo aborrece, le pide a Dios que produzca arrepentimiento en esa persona. ¿Eso es misericordia? Entonces Jesús, citando al profeta Oseas, Jesús está citando al profeta Oseas del antiguo pacto, cuando él le dice al pueblo, vayan e investiguen
Le dice, vayan, lean, pero interpreten. Y ya estaba escrito en Oseas 6. Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Eso dice el profeta. Eso le dice el Señor al pueblo de Israel. Es interesante lo que Dios está diciendo. Y entonces Jesús recoge su cátedra, el evangelista Mateo, en el capítulo 9, versículo 10. Y entonces hay un acontecimiento aquí que Mateo está recogiendo. Y qué interesante que sea Mateo, ¿eh? Porque si conocen al evangelista Mateo, fue uno de los que estuvo con el Señor y dice que Jesús lo recibió y que él era publicano. Él cobraba impuestos para el gobierno romano. Por ende, era enemigo del pueblo de Israel. Los cobradores de impuestos tenían dos situaciones. Número uno, servían al imperio enemigo. Y número dos, cobraban para ellos y para el gobierno romano. Por eso es que de ahí es que cuando usted lee, se lee a Zaqueo, se da cuenta que Zaqueo se pone de pie y levanta la mano y le dice, Señor, mira, yo no puedo entrar así contigo porque yo tengo una condición y yo quiero resolverla ahora. Y él le dice que le va a devolver a la gente 4 veces más lo que él le ha quitado. Se lo va a devolver con intereses. Entonces, justamente Mateo es que recoge este mensaje y no lo trae. Es interesante por su condición, porque él era publicano, cobrador de impuestos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fueron a ver a Jesús y se sentaron a comer con él. Y la palabra aquí es, Jesús los recibió para que se sientan a la mesa, para que se sienten. Cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Les retriegan en la cara a los discípulos, ¿a qué maestro les sirven ustedes? ¿Ustedes saben a qué maestro le están sirviendo? Ustedes le están sirviendo a un maestro que se sienta con gente pecador. ¿Qué dice? Esa es una manera de avergonzarlo a los discípulos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces le dice, ustedes están repudiando a los pecadores. Entonces ustedes están sanos, ustedes no tienen necesidad, yo no vine por ustedes. ¿Qué querían los fariseos? Los fariseos lo que querían era rodear a Jesús y que Jesús se reúna con ellos que se creían santos, pero no lo eran. Porque los religiosos se creen santos, los religiosos se creen buenos y se creen aptos para todo. Aleluya. Aleluya. Inclusive los religiosos no oran. No oran a Dios, oran consigo mismo. Lo bueno que yo soy, lo bueno que hago, las cosas que hago, los méritos que tengo, así es que oran. En cambio, los hijos de Dios, cuando se arrodillan, lo primero que dicen es, ay Señor, yo he pecado. ¿Alguien está aquí hoy? Se me cruzaron los pensamientos. He dicho palabras impías. Últimamente he tenido conducta de impío. Yo no sé a quién me estoy pareciendo, Señor, perdóname. Eso es lo que dice el Hijo de Dios. Porque se da cuenta que hay cosas en su vida que él no puede arreglar por sí mismo. Y que ha hecho mucho esfuerzo y se da cuenta que con sus méritos no agrada a Dios. El religioso cree que sí. Y por eso los fariseos están
tratando de avergonzar a los discípulos, diciéndole acerca de su maestro. ¿A quiénes ustedes están sirviendo? Mira lo que hace. Y entonces Jesús los rebota. Dice, ustedes están sanos, ustedes no tienen que ir al médico. Aleluya. Entonces, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En otra palabra, quienes necesitan que se les predique son los pecadores, porque ellos son los que necesitan al Señor. Ellos son los que necesitan arrepentirse para ser salvos. Y entonces le dice, lo manda a escudriñar el texto sagrado, lo manda a leer la Biblia. Lo que deberíamos hacer en la iglesia cada vez que nos reunimos, mandar a la gente a leer la Biblia. Porque falta de Biblia lo que hace que estemos como estamos. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otra palabra, le dice, vayan y léanse el libro del profeta Oseas y entenderán lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque los religiosos creen que por el sacrificio van a ser salvos. Por el sacrificio de ellos, no por el de Cristo. Y no es que sea malo el sacrificio, pero cada cosa tiene su lugar. Isaías recibe un mensaje de Dios y se lo da al pueblo, donde el Señor estaba censurando el ayuno. Y el ayuno nunca ha sido malo, pero está censurando el ayuno. ¿Por qué? Porque ayunaban y no perdonaban a la gente. Porque ayunaban y extorsionaban, porque ayunaban y engañaban, porque eran trepadores y estaban ayunando. Porque el religioso cree que va a agradar a Dios por medio del sacrificio. Y el sacrificio, si beneficia a alguien, es al que lo hace. ¿Por qué? Porque lo hace doblegar su carne para que esté débil físicamente y pueda fortalecerse espiritualmente, pero no obra ni convence a Dios de nada. Si no es para ti el sacrificio, es por ti. ¿Cuándo debemos ayunar? O cuando sentimos que nos estamos sublevando, que nuestra naturaleza concupiscente quiere llevarnos al pasado y a vivir lo que hemos vivido antes. Entonces necesitamos debilitarnos y dejamos de comer. ¿Alguien está aquí hoy? Pero el religioso cree que va a mover a Dios con un ayunito. Y entonces el Señor censura eso y no. El ayuno que yo escogí, entonces le dice, no es ayuno. Aleluya. Que se rompa la ligadura de maldad. Eso es el ayuno. O más bien, el ayuno debe estar acompañado con la solución de situaciones personales que tenemos y que no se la podemos dar a Dios porque nos pertenecen a nosotros. Y tenemos que resolverla a nosotros. Que vamos a ayunar hoy. Entonces no, si vamos a ayunar, entonces comienza a perdonar y enderezar lo torcido, y a quien tú le debes le paga, y si no le ruega, le dice que te dio un chance. La gente dice que el que debe pago ruega. Entonces rogar es eso, pedir un chance, dame una oportunidad. A ver cuándo yo te puedo pagar. Y a quien han dañado le dicen, yo lo hice mal, yo no debía haberte tratado así. Entonces cuando usted hace eso y va y ayuna, usted recibe bendición. Dios no está menospreciando el sacrificio, sino está valorando cada cosa en su lugar. Bendito es el nombre del Señor. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No tienen misericordia, pero quieren cooperar en la iglesia. Y quieren que Dios lo bendiga abundantemente. No, papá, Dios no va a recibir lo que tú estás trayendo. Porque con dinero no se convence a Dios, arrepiéntete. Que así es que tú lo convences. Y eso es lo que Él te está pidiendo. Que seas compasivo con la gente que está padeciendo, que tiene algún sufrimiento.
Porque el sacrificio no tiene ningún efecto si tú no te enderezas. Aleluya. Y se dice, vayan y lean a Oseas, conozcan lo que significa, analicen que el Señor está diciendo que prefiere la misericordia antes que los sacrificios. Y también le dice el profeta Samuel, que prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Por eso es que Oseas se está diciendo, tiene ese concepto, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué está diciendo? Conozcan a Dios más, ocúpense en el conocimiento de Dios más que en hacer sacrificio, le dice. Oye, eso no fue lo que Jesús nos enseñó cuando estaba orando. Él dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Qué fue lo que dijo? Que oren con los ojos cerrados y que se entreguen. No, que oren pero que tengan los ojos abiertos y un fusil en la mano. Oiga, porque usted va a velar por dónde que el enemigo viene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que oramos, pero después viene la debacle. No, es que ore, pero que sea inteligente, que vea por dónde el enemigo viene a atacarte para que entonces tú puedas hacerle frente. Se necesitan las dos cosas, Jesús lo establece. Aleluya. El que solamente ora y ora y ora solamente necesita ejercitar la segunda parte. Y entonces usted dice, sí, yo voy a orar para que el Señor también active en mí el discernimiento. Entonces usted está bien. Porque además de hablar con Dios y rendirte delante de Dios, debes saber cuál es la estrategia que el enemigo está utilizando para atacarte. Y lo que nos hace falta no es oración necesariamente. A mucha gente sí le hace falta, pero muchos de nosotros no es oración lo que nos hace falta, sino aprender a tener discernimiento y cómo Satanás está dañando aquello que Dios nos ha entregado o aquello que nosotros tenemos y que debemos valorar. Y no sabemos que el enemigo está azotando. Y no sabemos muchas veces cuándo prestamos nuestros miembros, llámese, nuestros pensamientos y nuestro lenguaje, para que el enemigo obre. Entonces, ojo con eso. Sí es importante el sacrificio, pero más es que obedezca, más es que conozca a Dios, más es que sea misericordioso. Porque si tiene al Señor, no tiene que ser tan duro, no tiene que ser tan dura, sino que la misericordia hace que seamos flexibles. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces se le añade, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayan y estudien, o sea, léanse el texto, analicen, interpreten. Y entonces yo, le dice, no he venido, refiriéndose a Cristo a sí mismo, para acercarme a ustedes que se creen justos, sino al que se siente pecador. Y justamente para que se pueda producir el arrepentimiento, tenemos que sentirnos pecadores. Porque lo que va a producir en nosotros el arrepentimiento para vida es que nosotros estemos conscientes que somos pecadores. Porque el pecado va a producir dolor en nosotros, va a producir remordimiento. Y entonces se genera en nosotros la necesidad de una respuesta. Y hasta que eso ocurra, no hay arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, el profeta Jeremías se adentra en el concepto de la misericordia
Y Él nos da una palabra interesante que deberíamos tener en cuenta. Dice en su capítulo 3, el verso 22, Él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esa palabra es para que nos miremos en un espejo, en un sitio trancado, cerrado, que nadie nos vea. Nada más nosotros mirándonos a nosotros mismos y leamos el texto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y entonces usted hace un análisis de su vida, de quién es usted y cómo usted vivió. Y entonces usted dice: es verdad, Dios ha tenido misericordia de mí. Porque mira quién yo soy hoy y quién yo era antes. Y si el Señor me hubiera pagado como yo merecí, yo no estuviera aquí hoy. Aleluya. Aleluya. Por eso el profeta le dice al pueblo de Israel en medio de una crisis: es por la misericordia de Dios que están vivos, le dice. Porque si Dios no hubiera sido misericordioso, hubiéramos desaparecido. Eso le dice el profeta. Porque por la misericordia de Jehová, por eso no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Le dice. Nunca dejaron de fluir la misericordia de Dios, aún en nuestra condición. Aleluya. Y él le añade: nuevas son cada mañana. Aleluya. Le dice: porque la misericordia del Señor se renuevan cada mañana, se hacen nuevas. Y eso es favorable para el arrepentimiento. Porque si me dejó amanecer y no me mató en mi condición, me da un chance. Me da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Él nos ha dado una oportunidad. Nuevas son cada mañana. Y Él dice: grande es tu fidelidad. Y entonces levanta su cabeza y alaba a Dios y le dice: grande es tu fidelidad. Tú eres fiel y por eso estamos aquí. Porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y no nos cortaste cuando pecamos, sino que nos ha dado un chance. Y Él le añade: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Aleluya. Mi porción es Jehová. Ya el salmista lo había dicho. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando me dieron mi porción de tierra, cayó en el manantial, donde los árboles dan su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y siempre está prosperado. Esa es la misericordia de Jehová. Y el profeta alaba al Señor: mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Yo esperaré en Él porque Él es misericordioso, porque Él es fiel. De hecho, cuando David estaba en una situación que iba a recibir las consecuencias por su pecado, por haber censado al pueblo sin que Dios lo mandó, sin que Dios lo mandare, censó al pueblo para él saber con qué cuenta él. Y no confió en el Señor y comenzó a contar con Dios. Y entonces lo pusieron a elegir. Y él dijo: yo prefiero caer en la mano del Señor porque Él es misericordioso. En cambio, el hombre no tiene misericordia. Y de eso se trata el concepto de la misericordia de Dios. Hay
una pregunta que la gente se hace: ¿cómo sobreviviremos al pecado? De la misma manera que hemos sobrevivido a nuestra condición pecaminosa, por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios se ha manifestado a través de Cristo, para salvación a todo el que cree, a todo el que abre su corazón libremente. Y concluyendo en el día de hoy, si no somos capaces de reflejar en nosotros los atributos de Dios, no tenemos manera de decir que servimos al Señor. Porque los atributos de Dios, hay atributos que son incomunicables, que son aquellos que pertenecen a Dios y a su trascendencia, pero hay otros atributos que sí son comunicables, que tienen que ver con la inmanencia de Dios, en la que Dios se relaciona con su creación. Y si hay alguna relación entre Dios y nosotros, y el Espíritu de Dios ha impartido vida en nosotros y vive en nosotros, deberíamos parecernos al Señor por medio de los atributos. Así que la misericordia debe reflejarse en nosotros, a tal punto que Santiago dice que juicio sin misericordia se hace contra aquellos que no tienen misericordia. Y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito es el nombre del Señor. La condición de miseria espiritual que provoca la misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que provocó la misericordia de Dios en nosotros? Fue justamente nuestra condición de miseria. Oye, usted se pregunta, ¿y cómo caímos ahí? Porque nosotros nos desenfrenamos. Nosotros mismos provocamos esa miseria. Le dimos la espalda a Dios. Y aun cuando le hemos dado la espalda a Dios, Dios envía a su Hijo para salvar a la humanidad. Una humanidad en rebeldía. Entonces, lo que provocó la misericordia de Dios fue nuestra propia rebeldía. Cuando alguien se rebela a nosotros lo que queremos es cortarlo. Pero Dios es misericordioso, por eso no nos cortó. Aleluya. Y tuvo, lo que vamos a hablar el próximo domingo, paciencia. La paciencia de Dios. Soportar a la gente mala y no deshacerlo, sino darle una oportunidad a ver si se arrepienten. Aleluya. Cuán grande es Dios. La naturaleza del ser humano, la naturaleza concupiscente, necesita un Dios misericordioso. Porque la naturaleza concupiscente se rebela contra el conocimiento de Dios. No se sujeta a Dios, tampoco puede. Y se encarga de querer desenfrenar al ser humano. Por eso continuamente estamos en tentaciones que se provocan internamente en nosotros, producto de nuestra propia naturaleza. Y un ser humano que continuamente está siendo tentado por su propia naturaleza, internamente está siendo tentado, requiere de un Dios misericordioso, compasivo, que lo restaure, que lo levante, que lo guíe y establezca en nuestro espíritu su naturaleza. Así que la naturaleza concupiscente requiere de un Dios misericordioso, que se pueda compadecer y establecer su orden por medio de su Espíritu Santo. Siendo así, Dios es santo y misericordioso, también Él es justo y misericordioso. Y me gustaría, en un tiempo prudente, conversar con ustedes acerca de la misericordia versus la justicia de Dios. ¿Cómo un Dios tan justo, que todo el mundo tiene que someterse a su normativa, puede ser tan misericordioso? ¿Qué fue lo que hizo? Que entregó a su propio Hijo
para que el peso de su justicia caiga sobre Jesús. Y así manifestó la misericordia a nuestro favor. Porque nadie sería salvo si se le aplica la justicia de Dios. Y entonces le aplicó la justicia a Cristo. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Entonces aplica la justicia a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y eso es misericordia. Si un Dios tan justo puede ser misericordioso, y lo manifestó por medio de Cristo. Aleluya. Y la pregunta, y cierro aquí el día de hoy: ¿cuándo cierra la misericordia de Dios en favor del ser humano? ¿Y cuándo inicia su justicia? La gente pregunta eso. Pregunta, ¿cuándo cierra la misericordia e inicia su justicia? Porque Él es justo y también es misericordioso. Y la palabra habla del juicio de Dios. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué? ¿Va a ser Dios misericordioso en el juicio final? Hay problema. Porque la misericordia, el intervalo de la misericordia se cierra con la muerte del ser humano. Si en la vida usted no fue capaz de aprovechar la misericordia de Dios que se manifestó a través de Cristo, entonces ahí entra la justicia de Dios sin apelación. Aunque en la Escritura hay un caso de una gente que apeló al Señor. Creo que eso lo vimos el miércoles. Y no hubo misericordia cuando apeló. El Señor le dijo, yo no sé quién tú eres. Y en la apelación Él le dijo, yo hice milagro en tu nombre. Yo hice cosas extraordinarias en tu nombre. Yo no puedo ser condenado. Cuando termine el intervalo de la vida, se cierra la misericordia. A partir de ahí solo es justicia. Y hay una sola manera de que la justicia de Dios no caiga sobre usted. Y es que como ya cayó sobre Cristo, usted apele a Cristo y en vida. El concepto de aquí y ahora. Dios es misericordioso ahora y lo será. Pero hay un momento donde la misericordia ya no fluye y no te dé el chance de que se renueve. ¿Por qué? Se cerró. Vamos a aprovechar la misericordia de Dios para rendirnos delante de Él y ser justificados, como establece el texto sagrado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por tu misericordia. Apelamos a tu misericordia en esta casa, Señor. Renueva tu misericordia a favor de la casa. Trae salvación en favor de aquellos que no te conocen, que sus corazones se han endurecido, que tienen ceguera espiritual, que resisten la palabra. Señor, ten misericordia. Gracias porque eres misericordioso y has tenido misericordia de nosotros. Guíanos para nosotros poder proyectar la misericordia que se refleja en nuestro ser espiritual, que la reflejemos en el cuerpo físico, que seamos compasivos, que podamos asistir, tener empatía al que tiene necesidad. Manifiesta tu gloria. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra.
Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.